Saludos a toda la familia escandinava. Espero que se encuentren muy bien de salud y en armonía al interior de sus familias. Me dirijo a ustedes el día de hoy para contarles un poco del trabajo que hemos venido realizando para el retorno a la presencialidad. Entendemos que para que ésta se dé, debemos generar confianza, lo cual sabemos que no vamos a lograr de la noche a la mañana, pero hay que empezar. Y por eso me dirijo a ustedes por este medio. Hace un año y medio nos vimos abocados a transformar las aulas de clase para afrontar el aislamiento social por la pandemia del COVID-19, llevando el colegio hasta la casa de cada uno de ustedes. Reto que afrontamos con éxito. Cuando el gobierno nacional habló de alternancia escolar en el segundo semestre del 2020, el colegio empezó un trabajo juicioso, logrando, primero, la aprobación de nuestras medidas de bioseguridad por parte de la ARL AXA Colpatria, quienes debían certificar que estas medidas estuviesen acorde con las normas expedidas por los entes de control. Segundo, se realizó el diseño y aprobación del proyecto de alternancia por parte del Consejo Directivo, donde tienen asiento padres de familia, estudiantes y docentes de la institución. Y tercero, se logró la aprobación de todo el proyecto por parte de las Secretarías de Salud y Educación. Resolución de aprobación que fue emitida en noviembre del 2020. Gracias a lo que en febrero del 2021 iniciamos el proceso de implementación de dicha alternancia, teniendo en cuenta no solo aspectos de bioseguridad, sino aspectos pedagógicos de adaptación curricular y didáctica, así como de seguimientos de casos en cumplimiento estricto a las normas, gracias a lo que podemos decir hasta la fecha que no se han presentado focos de contagio en el colegio de COVID-19. Con la experiencia acumulada durante estos meses, atendimos la resolución 777 del 2 de junio del 2021, emitida por el Ministerio de Salud y de Protección Social, y las normas emitidas por la Secretaría de Educación para el regreso a la presencialidad. No sin antes realizar las consultas pertinentes y un análisis juicioso de las mismas. Somos conscientes de la importancia de la socialización en la educación. Por eso, decidimos afrontar el reto del retorno a la presencialidad adaptando a la nueva normatividad el proyecto de alternancia que teníamos ya previamente aprobado por los entes de control y del cual les comenté hace unos instantes, el cual presentamos nuevamente al Consejo Directivo hace 2 semanas para su aprobación, luego de lo que, con el anuncio a través de una circular en la plataforma Saberes, a toda la comunidad enviamos los formatos de inscripción, respetando de esta forma la decisión de cada una de las familias respecto a que sus hijos volvieran a la presencialidad, sin cuestionamientos por parte del colegio, pero en la que para el cumplimiento de la norma les pedimos a los que tomaron la decisión de no traer a sus hijos y continuar con la virtualidad, que nos enviaran una carta en la que nos expusieran las razones, cualquiera que fueran, por las que no enviaban a sus hijos. El Colegio Real Escandinavo está preparado para mantener las clases presenciales y virtuales de forma simultánea. Para aquellos que no decidan volver todavía, entendemos sus temores, angustias y necesidades y las respetamos profundamente. Teniendo en cuenta lo anterior, hay que entender, primero, que cada familia toma la decisión de traer a sus hijos o no, pero deben ayudarnos a cumplir las normas que nos exigen los entes de control. Si no traen a sus hijos,
enviar una carta a la Secretaría Académica diciendo por qué no. O, en caso contrario, diligenciar el consentimiento informado, el estado de salud y el informe diario de salud en el caso de que sí decidan traer a sus hijos. No podemos olvidar que el control de la pandemia y el funcionamiento de las medidas de bioseguridad es un tema de corresponsabilidad en donde todos los actores, familia, estudiantes, docentes y colegio deben comprometerse. Segundo, que la implementación para que se dé la presencialidad en el colegio requiere de tiempo para poder asegurar que se mantengan todas las medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta que tenemos limitaciones de aforo, los cuales no podemos superar. Por esa razón, por ahora, solo pueden acudir a la presencialidad aquellos que respondieron que sí a la encuesta inscribiéndose de esta forma, debiendo esperar para poder acudir a la misma hasta que volvamos a abrir convocatoria a aquellos que no respondieron nada o que dijeron que no si llegasen a cambiar de opinión. Mientras tanto, estos últimos podrán continuar en la virtualidad. Tercero, hay que entender que se han establecido burbujas, las cuales están definidas en las normas y pretenden disminuir la cantidad de personas con las que se interactúan en el día a lo estrictamente necesario. Por esta razón, no habrá alternancia. Los estudiantes que decidieron la presencialidad estarán presenciales solamente y los que decidieron no venir estarán solo virtuales. Esto nuevamente repito por motivos de bioseguridad para tratar de no romper esas burbujas, así como tampoco se permitirá la entrada de elementos o alimentos después del ingreso de los niños. Por esa razón, al no haber alternancia, la jornada para la forma presencial se alarga como estaba antes de la pandemia. Volver a la presencialidad es lo que hemos estado esperando durante este año y medio de aislamiento, pero resulta una enorme responsabilidad para todos. Así lo entendimos y bajo esa premisa iniciamos el diseño de estrategias para un regreso seguro, algunas de las cuales les voy a dar a conocer. Primero que todo, realizamos medición de cada una de las áreas para el establecimiento de aforos basados en el mantenimiento de 1 metro mínimo de distancia entre cada uno de los niños, aforos los cuales nunca serán superados. Segundo, establecimos el número de estudiantes que por cada nivel vendrían a la presencialidad con las encuestas de inscripción, para que en base a los aforos pudiésemos distribuir los cursos. Tercero, a partir de ahí se asignaron los salones de clase para cada nivel, teniendo 3 tipos de clase. Uno con estudiantes completamente presenciales, otro con estudiantes completamente virtuales y otro, dependiendo del número de alumnos, para aquellos casos en los que los aforos fueron superados en los otros 2 tipos de clase, pudiese llegar a ser mixto con alumnos presenciales y virtuales de forma simultánea. Todo esto implicó, como se imaginarán, reasignar a los estudiantes en cada curso, para lo cual tuvimos en cuenta el mantener los grupos de amigos. Cuarto, se asignaron timbres diferentes para los descansos y almuerzos, con el fin de no superar los aforos en estas zonas, estableciendo de esta forma burbujas, es decir, grupos de estudiantes y en la medida de lo posible de docentes que entrarían en contacto cada día, limitando así el número de interacciones y contaminación cruzada. Quinto, otras medidas de bioseguridad a la entrada y salida de la jornada,
como la toma de temperatura, la higienización de manos, desinfección de superficies, uso de tapabocas, etc., se seguirán manteniendo, como se los conté en su momento para la alternancia. Sexto, es importante que sepan que todos nuestros docentes ya tienen las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Séptimo, las actividades de seguimiento de casos se mantendrán, las cuales empiezan con el registro del estado de salud, lo que nos ayudará a detectar oportunamente los casos sospechosos. Para el registro de temperatura al ingreso y la salida, así como el registro de síntomas, es importante que los niños y jóvenes lleguen y se vayan con un adulto para la firma de dicho registro. En caso de que se presenten casos sospechosos o casos incluso confirmados de contagio en un estudiante, se realizará aislamiento del estudiante si es caso sospechoso y o de los contactos del mismo en la burbuja en el caso que se encuentren si es confirmada. Las rutas escolares se prestará el servicio de transporte manteniendo los aforos conforme a lo que establece la norma en estos casos, lo cual implicó la disminución de la capacidad de los carros, sin que esto implique un aumento de los costos en estos servicios para las familias, sobrecostos que terminó asumiendo el colegio para poder prestar este servicio. Al momento de la grabación de este video, según los datos del Instituto Nacional de Salud publicados en Salud Data y en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, se viene presentando un descenso sostenido de la curva de contagios por el COVID-19 en Colombia, con 11.000 casos nuevos registrados el día de ayer, después de haber estado en 30.000. Un descenso en la ocupación de camas UCI, llegando a una ocupación del 68.4% después de haber estado casi por encima del 95%. Y un aumento significativo del número de vacunas, lo cual es alentador, pero también debemos saber que ya algunos países como Estados Unidos e Inglaterra están presentando un nuevo repunte en el número de casos, sugiriendo en esos lugares una nueva ola de contagio, haciendo que se refuercen las medidas de bioseguridad, las cuales se habían relajado. También debemos saber que ya se documentó la aparición de la variante Delta en Colombia, la cual no es más agresiva, pero sí con mayor capacidad de contagio, por lo que no podemos bajar la guardia, pero también debemos continuar. No podemos detener indefinidamente nuestras vidas y la de nuestros hijos, esperando que esto acabe, porque este virus llegó para quedarse. El COVID-19 lo podemos adquirir en cualquier parte, por eso es importante que nos convirtamos en agentes protectores de nosotros, de nuestras familias y de nuestros contactos, manteniendo las medidas de bioseguridad en la calle, en el supermercado, el trabajo, etc. Recordemos que no debemos asistir en la medida de lo posible a reuniones sociales, a menos de que sea estrictamente necesario, y si lo es, utilizar tapabocas y asegurar una adecuada ventilación. Es mucho más probable que nos contagiemos en todos esos sitios que en el colegio, porque los niños por alguna razón tienen una capacidad mucho menor de transmitir la enfermedad que los adultos. Y los jóvenes, desde los 12 años en adelante, si mantienen las medidas de bioseguridad también, pero si las mantienen. Aquí todos somos responsables de nosotros y de los demás. El colegio está tomando las medidas necesarias para evitar contagios, aplicando las normas y socializándolas. Pero todos tenemos responsabilidades. En el caso en que al interior de las familias se presenten casos sospechosos de COVID, por favor absténganse de enviar a sus hijos y avísennos para asegurarles un grupo y conectarlo de forma virtual. Así ellos no presenten síntomas, y si los presentan, pues
con mucha mayor razón. La presencialidad es un reto y lo estamos afrontando todos unidos de la mano, colegio y familia, pero todos unidos. Solo así superaremos esto.